Hola, feliz inicio de semana. Primero que nada, una felicitación post Día del Padre para todos los hijos que tienen padres maravillosos, para todos los padres que tienen hijos maravillosos, para todos en general. El día de hoy voy a tratar de olvidarme de lo que pasa en México porque creo que ya he hablado suficiente y me voy a remontar a lo que está pasando en Europa, al conflicto entre Rusia y Ucrania, pero más bien destacando y preguntándonos, tratando de dar una explicación, cuál es el papel que Turquía está jugando en todo este conflicto. Se preguntará por qué Turquía. Pues simplemente porque Turquía, aunque tal vez no se habla mucho en los periódicos y tal vez no se habla mucho, Turquía es no la gran potencia, pero sí es un país que está jugando un papel importante en las relaciones internacionales, sobre todo en lo que se refiere al área en el que está, ¿cómo se llama? Ucrania, Rusia, los países alrededor y Turquía. Turquía juega un papel importante también porque tiene como una doble actitud o un doble papel o una doble influencia. Por un lado, Turquía pertenece a la OTAN y por otro lado, como lo hemos visto a través de varios eventos importantes en los últimos meses, tal vez años, Turquía siempre ha estado cerca de Putin. Se dice que son amigos, que la amistad siempre dura lo que dura lo que conviene, ¿no? Pero bueno, perdón, siempre se me seca la boca, discúlpenme. En el caso de hoy sí, además de acordeón, voy a más bien a leer porque no quiero equivocarme ni con los datos, etcétera. Entonces simplemente me disculpo y más bien voy a hablar hacia el papel que hacia ustedes. Empezaré por hablar que el conflicto entre Rusia y Turquía ha tenido consecuencias muy diversas dependiendo de cómo se mire, dependiendo del cristal con que se mire, como dice el dicho, y también de quién opina al respecto. Por ejemplo, si tomamos a Rusia, Rusia acusa a la OTAN de tener la sangre de los civiles en sus manos al norte de Kiev. También leí en un documento que me llegó tal vez de Noticias de Israel o no recuerdo de dónde, pero me llegó la noticia de que el Papa Francisco sugirió que la invasión de Rusia a Ucrania fue instigada por la OTAN. No dio más explicaciones, simplemente lo que dijo es que una persona que no dio su nombre, o sea, anónima, pero con quien el Papa estuvo platicando, y para el Papa esta persona es un dirigente sabio y en el que confía, aseveró este señor que le hizo sugerir al Papa que el que instigaba todo el conflicto entre Rusia y Ucrania era la OTAN. Y por otro lado, acabamos de ver en las noticias que los líderes de Francia, Alemania, Italia y Rumania se reunieron con el presidente de Ucrania para manifestarle su interés en que Ucrania por fin en un método que se llama fast track, porque ya saben que parece que el español no tiene palabras, pero que es así como que a través de un camino rápido se integre a la Unión Europea. Entonces, por un lado hay opiniones a favor de Rusia aparentemente, o de la misma Rusia expresándose como la víctima de las circunstancias de la vida, y por el otro lado pues sabemos quienes pensamos que Ucrania no merece lo que está viviendo.
así de fácil. ¿Y qué pasa con China? Porque de China nadie habla. O sea, muy poco. Pero China, hasta el momento, ha mostrado una llamada neutralidad benévola, porque envía señales a un lado y al otro con la aparente intención de no verse realmente arrastrada al conflicto que pudiera tener graves consecuencias para su economía. Ya sabemos que lo más importante en todos los países, en todos, chiquitos, medianos, es la cuestión económica. De la cuestión económica se deriva la posibilidad de comer. De la cuestión económica se deriva la posibilidad de tener poder. Y de la cuestión económica se deriva la posibilidad de tener el triunfo y la imposición de sus deseos en otros países, precisamente como instrumento. Y entonces me iré directamente a cuál es el papel de Turquía en este conflicto, es decir, entre su alianza con la OTAN por un lado y su amistad, como le llaman, con Putin. Ucrania ha utilizado, por ejemplo, en todo este proceso militar, ha usado un dron turco que es el Bayraktar TB2 contra tanques rusos. Y esto puede parecer interesante y oportuno mencionar que Turquía es un actor internacional al que, como lo dije al principio, no se le ha prestado la atención debida, comparando con la que ha recibido, por ejemplo, los Estados Unidos, Rusia, China en los últimos años. Y este país, Turquía, en la última década ha cambiado tanto en el ámbito interno del país como en sus alianzas con otros países. ¿Cómo se le puede calificar si es Estado miembro de la OTAN, candidato a ser miembro de la Unión Europea y al mismo tiempo amigo de Putin? Pues se le debe calificar, obviamente, como un país que tiene importancia tanto a nivel regional como a nivel internacional. Actualmente, las decisiones de Erdogan a simple vista parecen contradictorias e incluso excluyentes. Excluyentes quiere decir que dejan hacia afuera, que expulsan, que sacan. Incluyentes serían que incluyen, que acercan y que meten. Por un lado, se le acusa de ser autócrata y de violar los derechos humanos, no solamente de los kurdos, y por otro lado, no solamente de los kurdos, es decir, él ha mostrado una muy firme, sobresaliente animadversión hacia los kurdos. Y entonces, a lo que me refiero es que no ha respetado los derechos humanos, no solamente de los kurdos, sino en general de la población de Turquía. Los kurdos son... Es un grupo que su antecedente es un país que se llamaba Kurdistán y que tiene características muy especiales que realmente yo no estoy segura ni siquiera de cuál es su religión, pero prometo para la próxima entrar en mayor detalle de ellos, porque es un tema digno de mencionarse por el papel que juega en todas las acciones que tienen lugar en esa zona, y ya al rato verán cómo, por ejemplo, en el problema con Siria. Entonces, repito, por un lado, se le acusa de ser autócrata, que viola los derechos humanos, sobre todo lo de los kurdos, pero por el otro lado, resulta que fue socio de la Comunidad Económica Europea desde 1963 y se mantiene como candidato de la Unión Europea desde 1999. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo que
Comunidad Económica Europea y la Unión Europea, bueno, ¿de qué se trata? Como lo dije, creo que en el programa pasado, cuando hablé de la imposibilidad de América Latina de verdaderamente integrarse, la Unión Europea, para llegar a ser la Unión Europea, tuvo que pasar por toda una serie de pasos, ¿sí? Y el paso anterior a ser la Unión Europea se llamó Comunidad Económica Europea. Esta Unidad Económica Europea logró convertirse en unión en el momento en que logró tener una sola moneda, que es el euro. ¿Ok? Entonces, Turquía fue parte de esta Comunidad Económica Europea. Al convertirse en Unión Europea, podemos considerar que si bien no es un organismo nuevo, sí tiene toda serie de reglas del juego nuevas. Y en ese sentido, pues parece ser, no las conozco, también podría yo dedicarme a investigarlo, cuáles son las reglas del juego que se requieren para que un país logre ser miembro de la Unión Europea. En ese sentido, Turquía ha estado como candidato a ser de la Unión Europea desde 1999, o sea, lleva más de 20 años. ¿Sí? Bueno. Entonces resulta que, como les decía, por un lado además es miembro de la OTAN, que es lo que se conoce también como la Alianza Atlántica, y por otro lado ha sido un firme aliado de Putin. Yéndonos un poco a la historia de Erdogan, Erdogan fue primer ministro de Turquía durante la presidencia de Abdul Gül desde el 2003 al 2014. En el 2014, mientras tuvo este papel de primer ministro, o sea, el segundo de a bordo, llamémoslo así, de Turquía, él mostró una postura claramente pro-europea y pro-occidental. En el 2014 se convierte en presidente de Turquía y al llegar a ser presidente de la República cambia y como que muestra menos entusiasmo con respecto a los valores de la Unión Europea. Probablemente, tal vez, como que ya harto de que, a ver, sigo esperando que me consideren miembro de la Unión Europea, ya han pasado tantos años, desde 1999 al 2014 y todavía no pasa nada, eso por un lado, pero también porque mostró dar pasos en dirección opuesta a los intereses de la Unión Europea, porque crea una política que se ve reflejada en el Tratado de Lisboa que tuvo lugar, donde la Unión Europea define en una forma mucho más clara cuál va a ser su actitud política con respecto a toda una serie de países, y el país que dirige Erdogan, que es Turquía, en ese momento empieza a mostrar que es, porque así no es que lo deseó Erdogan, sino que lo impuso Erdogan, impuso que Turquía se convirtiera en un país básicamente islamista y que va en contra de los valores laicos y seculares que tiene. Seculares quiere decir que no tienen una religión, ¿ok? Seculares, pues, ¿cómo se llama? Pues que no tienen religión, eso es secular. Y esa es una de las características de la Unión Europea. Y además protagonizó Erdogan un autogolpe de Estado, como lo han hecho muchos, ahorita hablaré de ellos, en el 2016, que para mí lo convierte literalmente en un dictador, y además de su constante actitud contra los kurdos. Esto quiere decir, cuando digo que dio un autogolpe de Estado, se refiere a que él hizo
que la constitución de Turquía se cambiara en tal forma que él puede reelegirse, es decir, pues hacer caso omiso de elecciones democráticas. Eso no es nuevo, esto sucedió en China, lo hizo Putin para que no le demos de besitos, o sea, ha habido mucho, lo hizo en Norcorea, se ha hecho en diferentes países en donde, aunque haya aparentemente elecciones, ¿sí? Pues esas elecciones son una farsa donde se elige al que esté en el poder. Eso pasa también en Venezuela, eso pasa en Cuba, no diremos que pasa en Nicaragua, así como tan obvio, aunque bueno, si tú metes a la cárcel a todos los contrincantes y quedas como único candidato, pues no sé cómo le llamaremos a eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en Nicaragua? Y esperemos que no pase en México, ¿verdad? No, no creo que pase en México porque vemos bastantes mexicanos que no lo vamos a permitir. Espero. Esa es mi esperanza. Volviendo al tema de Turquía, Turquía es el segundo, posee el segundo ejército más grande de la OTAN después de los Estados Unidos. Pero Bueno, es enorme. el ejército sí cuenta con más de 500,000 de soldados de equipos, soldados, etcétera, totalmente dispuestos en el momento en que OTAN supuestamente decida atacar a un país en el sentido de que está atacando a un miembro de la OTAN. Pero no parece... Miriam, una pregunta. ¿La OTAN ha tenido que utilizar sus fuerzas militares para en algún momento desde su existencia? No. Me intriga mucho esto porque es como si hubiesen estado preparados para que algo sucediese. Vamos a retomar lo que dije cuando hablé de la Organización del Tratado del Atlántico Norte versus el Pacto de Varsovia. Cuando había esta bipolaridad, que había la Guerra Fría y que había dos grandes hegemonías, que era por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética, fue cuando se crea la OTAN, que es para defender, en el caso de que lo que se llamaba el bloque del Este llegara a atacar a alguno de los países occidentales, la OTAN iba a participar defendiéndolo. ¿Qué es lo que hubiera hecho o debió haber hecho si Ucrania ya hubiera formado parte de la OTAN? Que precisamente es el pretexto que utilizó Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia lo que no quiere, obviamente, es tener a la OTAN, es decir, todos los ejércitos de Europa, en su frontera. Y como es que se me olvidó ahorita traer el libro donde está el mapa de de Ucrania, Rusia y los demás países que están haciendo frontera con Rusia, y que entonces a Rusia para nada le puede interesar que la OTAN se acerque tanto a sus fronteras y que en un momento dado pueda atacar. Y porque como entre las grandes potencias cualquier pretexto es válido, como lo fue para Rusia atacar Ucrania, y a lo mejor me pueden decir, porque ahora sí estoy muy feliz porque estoy recibiendo comentarios interesantes que no están de acuerdo con lo que digo, y me parece maravilloso, porque me enriquecen. Para mí Ucrania está siendo víctima, tal vez, de Rusia, porque hay territorios de Ucrania que no desean pertenecer a Ucrania. Bueno, eso nos pasa en México. Se supone, voy a salirme del tema para variar, que cuando surgió el comandante Marcos en 1993-94, muchos dicen que el deseo de él era que Chiapas se independizara de México. Sí. Y me perdona el comandante Marcos, como lo dije cuando hablé de Cataluña, pues no es tan fácil. Así como yo me independizo y creo un estado independiente, y a ver si como roncas duermes, papacito, porque no es fácil.
empezar desde cero. Ahora, claro, se sostenía que el comandante Marcos reconocía que en Chiapas había todos los recursos naturales de riqueza natural, digámoslo así, para ser un estado independiente y que iba a salir adelante. Claro, y lo has mencionado, ¿no? Creo que lo mencionaste con la idea de Cataluña. Sí, sepárate y lo que tú quieras, pero y tendrás todo el recurso natural, pero todo lo que es un recurso natural bruto, digamos, ¿no? No, ¿de dónde vas a sacar infraestructura para tener hospitales, escuelas, ciencia? Que no dudo que lo pudiese hacer, ¿no? Pero vamos, separarte del estado al que perteneces es también ponerte de alguna manera la soga en el cuello, ¿no? Tal vez no la soga en el cuello, pero es sumamente difícil. Lo que pasa es que exactamente, bueno, tal vez para México la situación es diferente de lo que es Cataluña para España, porque no debemos olvidar que España sí pertenece a la Unión Europea. Y es de eso de lo que yo hablaba. Bueno, lo está viviendo Inglaterra ahora con su famoso Brexit, si no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, no nos damos cuenta de todo lo bueno que tenemos hasta que lo hemos perdido, y lo estamos viviendo en México. No nos vamos más lejos y me pueden atacar de que yo si soy anti López Obrador, lo que sea. Sí, soy anti López Obrador desde hace muchos años, porque yo sí me preocupé cuando este señor bloqueó Reforma por 3 meses y le daba 200 pesos a la señora que trabajaba para mi amiga Yolanda todos los fines de semana, porque iba ahí a comer, desayunar, cenar y bailar con musiquita que les ponían. Desde entonces quise saber quién era López Obrador. O sea, yo supe más o menos quién era López Obrador desde el 2006. Lamentablemente no había conocido a Erika, que me ha hecho el regalo de la vida de darme esta oportunidad, este canal para hablar. Bueno, dejo el rollo de México y regreso a Turquía. Dejo también al comandante Marcos, etc. Entonces, por un lado, como les digo, Turquía tiene el segundo ejército más grande de la OTAN, y por el otro lado ha mostrado una clara amistad y confrontación al mismo tiempo con Rusia. Entonces, de repente es su cuate y de repente no es su cuate. Pero, su cuate, yo le voy a la mexicana, ¿no? Pero se considera, ya así como un poco para concluir, porque la relación de Turquía y Rusia de veras merecería tal vez un programa diferente, porque ha tenido muchos conflictos y a la vez ha tenido muchos besitos. Entonces sí, porque yo me enteré, creo que lo mencioné en el 2009 que yo estuve en Israel, y que me enteré de casualidad por estar en contacto con personas allá de que Israel había descubierto grandes yacimientos de gas. Coincidió que Turquía, que no tenía la menor relación amistosa con Israel, sino todo lo contrario, y hablaba contra el sionismo y que va, en el momento que tuvo un conflictito con Rusia, a la menor provocación Rusia dice: no te mando gas, porque son sus armas de las grandes potencias, que es de vergüenza. Pero bueno, dice: pues no te mando gas. Y entonces Turquía, que lo mencioné exactamente como lo voy a repetir ahorita, Turquía se dirige a Israel debajo del agua, debajo de la mesa, e Israel le surtió de gas a Turquía. Como lo dije al principio del conflicto de Ucrania con Rusia, que Turquía había declarado: ay, pues si no tenemos el gas de Rusia, pues yo me ofrezco con Israel a brindarles gas. Pues total, es como un chicle Adams, ¿eh? Bueno, el hecho es que lo que estuve encontrando una vez que hice toda esta investigación es que la realidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, según los expertos, se trata más bien de una intención de reconfiguración del sistema internacional. Ahora que parece, y me da cierta tristeza, que los Estados Unidos está mostrando como que está en decadencia, por un lado, y que
Biden lo han calificado de un presidente hasta cierto punto tibio, y entonces puede deducirse de que la realidad en este momento es que los Estados Unidos están perdiendo su lugar como hegemonía, como imperio. Y entonces está Rusia por este lado, muy inteligentemente, viendo que hay una gran posibilidad de que haya una nueva configuración del sistema internacional en el cual China, nos guste o no, jugaría un papel tan importante que podría llegar a convertirse en la nueva potencia de este mundo. Y para Putin, que es el que dirige Rusia y que ha llevado bastante inteligentemente sus relaciones con China, esto le vendría perfectamente bien a Rusia. Perdón, y tanto China como Estados Unidos y Rusia pertenecen a los de derecho a veto, ¿no? ¿O no? Sí. Uno aquí aprendiendo, Uno aquí aprendiendo. Es que además me encanta. A esa cosa. Al G7, antes de que fuera el G20. G7. Antes del G20, derecho a veto, China, Rusia y Estados Unidos. Además, Inglaterra y Francia son los 5 países que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Casi le atino todo. Casi. Pero no estás tan mal, porque si bien en el G7, que ya no es 7, ya es 6, porque salió Rusia, efectivamente, aunque ahí no hay derecho de veto, oficialmente hablando, esos 7 países, que son los 7 países más importantes del mundo, pues sin derecho a veto, hacen lo que se les da la gana, con el resto de la humanidad. Ahora, de ese G7, efectivamente derivó el G20, porque el G7, que eran países que son países industrializados y que de repente sintieron, vamos a ser un poco benévolos, y entonces vamos a incluir aquellos países que aunque no son industrializados como nosotros, pero acá van, y entonces nos pusieron el título de emergentes. Y entonces México y Brasil, que somos emergentes, formamos parte del G20, y eso nos hace ser de los 20 países más importantes del mundo. Y cada vez que lo digo, repito, y al que le duela, que se sobe, incluyendo a los dirigentes de este país actuales, que sienten que sin la 4T, este país sería una porquería. Perdón, 4T, están al revés. Ustedes lo están volviendo una porquería. Y a ver si lo logran y seguimos o los detenemos. Eso lo diremos en el 2024. Pero entonces voy a hablar un poquito más de Turquía y los kurdos. Y al hablar de Turquía y los kurdos, en este momento lo voy a hacer porque en el 2011 decidieron tanto Rusia como los Estados Unidos, Francia e Inglaterra meterse a Siria, porque en un lugar del noreste de Siria había un asentamiento muy importante del ISIS. El ISIS es un movimiento nacionalista islámico que pretende establecer un califato en todo el Medio Oriente al estilo del califato que tenía Mahoma en el siglo VII después de Cristo en toda esa zona.
Y uno de sus lugares fuertes era en este lugar de Siria, que una de sus ciudades se llamaba, creo que Gupa Oriental, que luego hablaré de eso con respecto a las Naciones Unidas. Y entonces resulta que deciden intervenir en Siria, que estaba en guerra los rebeldes contra el gobierno sirio, y se meten, y había, y siguen habiendo, kurdos sirios. Lamentablemente los kurdos, cuando se atacó Kurdistán, que ya les prometo informarles al respecto la próxima sesión, los kurdos se extienden y están en Turquía, y están en Siria, y están en Finlandia, y están en Suecia, y están en toda una serie de países. Ahorita voy a hablar de Siria y Suecia. El hecho es de que una vez que entran Turquía y Rusia por el este, arman a los kurdos sirios para que colaboren y atacan a los del ISIS para expulsarlos de Siria. Y resulta que los que mejor actuaron y mayor éxito tuvieron para lograr efectivamente expulsar a los del ISIS fueron los kurdos sirios armados. Una vez que se logra que salgan los del ISIS de Siria, también se retira Turquía, se retira Rusia, los gringos, franceses e ingleses, y los que quedan, porque su lugar de vida y de residencia son los kurdos sirios en sus estados, en sus territorios dentro de Siria. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente Turquía dice, la minoría kurda que yo tengo me puede armar bronquita si los kurdos sirios que están armados se acercan a sus hermanos kurdos turcos. Y entonces, como si entraran al patio trasero de su casa, Turquía entra a Siria, ataca a los kurdos sirios y los expulsan de sus ciudades y los mandan hacia otros lugares de Siria, obviamente ya debilitados, sin armamento y en otras condiciones. Y precisamente, actualmente, que se ha intentado que Finlandia y Suecia pertenezcan a la OTAN, porque es que Turquía no está de acuerdo. Porque tanto Suecia como Finlandia tienen kurdos con los que están teniendo una buena relación en Suecia y en Finlandia. Y no me lo van a creer, pero hace cerca de 4 días les he contado que yo, más que ver las noticias en Euronews, veo los cintillos. Y decía que Turquía está acusando de que los suecos están mandando en forma clandestina armas a los kurdos rebeldes de Turquía. O sea, está armando el jueguito para que la OTAN diga, no, pues entonces no aceptamos a Suecia, no aceptamos a Finlandia, porque Turquía nos está armando bronca. Y como les acabo de decir, Turquía tiene ni más ni menos que el segundo ejército más grande de la OTAN. No creo que sea necesario recordarles qué es la OTAN y el papel que está jugando. Ahora, ¿qué ha pasado? En lo que se refiere a la bronca entre Rusia y Ucrania. Rusia consideraba que iba a ser muy fácil quedarse con Ucrania, porque cuando esto sucedió el 24 de febrero, desde tiempo atrás había mostrado la Unión Europea tener ciertos desencuentros los países que la constituyen, que son 27. Y además estaba aprovechando Rusia que 2 de las provincias o territorios ucranianos, que inclusive yo he dicho que siguen hablando el ruso, querían independizarse de Ucrania, igual como Cataluña de ¿cómo se llama?, de España, etcétera.
Entonces, ese fue el pretexto que usó Rusia, ayudar a estos estados independentistas, y porque supuestamente Ucrania había solicitado a la OTAN que quería pertenecer a la OTAN. Entonces, para Rusia era muy peligroso que Ucrania, que es frontera con Rusia, perteneciera a la OTAN y en cualquier momento pudiera, con el pretexto que ya saben que se le saca de la manga, atacar a Rusia. Bueno, Rusia perfectamente pudo haber dicho, estos estados independentistas que además son prorrusos y su población habla Rusia, yo los apoyo, los acojo. Pero ¿por qué quedarse con toda Ucrania? ¿Por qué armar el bochinche? Pues porque lo que acabo de decir, porque hay intenciones aparentemente del juego aquí que nadie sabe, porque es lo que repito, yo aquí, como mamá de los pollitos, hablo como si supiera, y la realidad es que vayan a saber lo que ya habló Erdogan con Putin, ni con Biden, ni con Macron, y con el chino que nunca me ha aprendido su nombre. Lo que ellos hablan no sabemos, pero la realidad, eso sí, es que hay más de 3,5 millones de sirios en Turquía, refugiados, y que ya no sé cuántos millones de ucranianos están siendo recibidos por los países que tienen frontera con Ucrania, y que al mismo tiempo además están siendo recibidos por otros países europeos, llegando a Italia, llegando a España, llegando a Francia, donde se le está dando acogida a los ucranianos para que empiecen a vivir con sus cualidades, con sus profesiones y con sus posibilidades. En Israel lo mismo, y en Egipto lo mismo, están recibiéndolos, ¿sí? Entonces, sea lo que sea, el motivo que tengan, la realidad es que, vuelvo a repetir, los seres humanos somos tan desechables como el papel higiénico. Y los muertos, Mr. Putin, y los muertos, Mr. Erdogan, y los muertos, Mr. Biden, ellos atacan, ellos deciden, y la sociedad humana vale madres, lamentablemente. Y entonces yo me pareció importante hablar de esto, porque terminando, si llegara a suceder que China se convierte en la principal potencia con Rusia secundándolo, sería interesante la pregunta, ¿y Turquía, qué papel jugaría? ¿De qué lado quedaría? Ay, sí, como dirían, veamos el siguiente capítulo, que quién sabe cuál sea, porque afirman de que la guerra con Ucrania de Rusia puede durar un año, ya saben. El futuro es impredecible, aunque tengamos la bola de cristal, aunque nos lean las cartas, el tarot y lo demás. Interesante de todo lo que nos estás comentando, porque digamos, ojalá que no, y deseo que no, pero si llegara a durar 2 años, esto nos llevaría los mismos 2 años que nos va a tomar deshacernos de AMLO. Entonces, ¿quién estaría en el poder en ese momento? México, pues México no tiene mucha vela en el entierro en cuanto a la guerra, ¿no? Tiene vela en el entierro en cuanto a la guerra con todos los países, porque como ya lo dijimos, los efectos de la guerra, nos llegan a como vivimos en la globalización, pues estamos teniendo consecuencias. Esta guerra subió el petróleo, hay una inflación que no solo en México, es en todo el mundo. Es la primera vez que en Estados Unidos tienen una inflación arriba del 7%, es algo que no había pasado. Hay una carencia de granos en determinados lugares, están viendo cómo están utilizando esos productos como para castigar o para obtener beneficios. Por ejemplo, estaba yo leyendo de España y su conflicto con
con el Sahara Occidental, creo, no me acuerdo ahorita del nombre del país, que había conflicto y que Marruecos intervino porque Armenia, porque decía, pues ya no te mando gas, a menos de que esto y lo otro lo demás allá. Entonces igual pasa con México, nos puedes decir, pues para empezar el petróleo está siendo más caro, que supuestamente eso beneficia a México en cuanto a su venta del petróleo, pero también sube el gas, y el gas lo importamos, igual como sube, como lo dije, lo que se llaman commodities, que yo mencioné nada más el café y el azúcar, pero hay muchas, el maíz, el trigo, el frijol, todo llega a tener un valor internacional. Y entonces, mientras siga habiendo un conflicto bélico en cualquier parte del mundo, las consecuencias tienen un efecto dominó. Sí. López Obrador, además no sabemos si se va a ir dentro de 2 años o quién sabe, por un lado. Por el otro lado, tampoco sabemos, porque en noviembre hay elecciones intermedias en los Estados Unidos, que ese es el gran problema ahorita que estamos viviendo, que está Trump. Yo, honestamente, a lo mejor soy una ignorante de las cuestiones internacionales, nacionales y demás, pero no puedo entender cómo el mismo Trump no se da cuenta del daño que está haciendo. O sea, igual como en algún momento lo dije, ¿por qué López Obrador, en vez de contrapuntear a los mexicanos, no hace que nos unamos todos por el bien del país? Exactamente, otra vez me estoy saliendo del tema, pero pues ya estoy terminando. Si no estuviera Trump, para mí, muchas cosas no estarían como están. Desde que llegó, desde que fue candidato, para empezar. O sea, el señor era candidato cuando se demostró y luego ya se callaron la boca de los hackers rusos que intervinieron en las elecciones de Estados Unidos. Y hoy, 4 años después, bueno, 6, ya casi, porque está ya Biden, pero vienen las elecciones en noviembre, otra vez entre republicanos y demócratas, con Trump, en vez de decir, bueno, ya terminé y me voy, al contrario, ahí está metido, reuniéndose con todos los republicanos de todos lados para apoyar, y además también hay una actitud de los norteamericanos así medio como religiosos, como lo que pasa aquí. Yo recibí un video, bueno, más bien un WhatsApp, donde se habla de que en realidad Morena no es un partido, es una secta que tiene un dirigente que es el Mesías y que es el López Obrador. Verdaderamente hay gente que lo ama, que lo adora, que lo venera. Lo mismo en Estados Unidos con Trump. Las consecuencias de esto pueden ser gravísimas, porque si vuelve a los republicanos a tomar el poder, no sabemos las consecuencias, no solamente dentro de Estados Unidos, sino hacia afuera. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera estado cuando Putin le dijo a Estados Unidos, no, tú te metes y algo así, ¿no? Pasó que Putin dijo que si Estados Unidos se metía o atacaba, que intervenía, que Rusia estaba lista para usar las armas nucleares. Entonces no me imagino a un Trump en el poder escuchando eso y por sus pantalones decir, sí, pues a ver. Pues mejor sí imagínense. Ay, no, qué carajo. Mejor sí piénsenlo y usen la inteligencia. Además tenemos que darnos cuenta de que está de por medio, nuestra existencia, no es un juego, no es, lo he repetido, no estamos jugando en el matatinas. No es Game of Thrones, por favor. Bueno, tú tienes otro lenguaje, yo uso matatinas que jugaba en la calle cuando tenía 8 años. ¿Ustedes qué juegan? No, Game of Thrones es una serie que se llama Juego de Tronos. Igual. Exacto, esa sí la vi. Bueno, no vi la serie, pero vi el título. Es que como luego ustedes tienen otros intereses, otras intenciones y otros divertimentos, es interesante y es la intención de estar aquí sentada, aunque tal vez hable en otro idioma, pero si Erika me entiende, yo ya voy de gana. Si me entiende Erika, me entiende el 42% del padrón electoral mexicano. Bueno, no el 42 porque no me ven todos, pero los que me ven espero que me entiendan.
que comprendan cuál es la intención y qué es lo que digo, y si tienen alguna duda y si tienen un comentario en contra, yo aquí estoy. Acabo de recibir 2 comentarios de lo que hablé de ¿cómo se llama? De las Américas, ¿no? La cumbre. La cumbre se va a palabra. Recibí 2 comentarios en donde decían que no estaban de acuerdo conmigo y los acepté y los contesté. Es cierto, yo estoy de acuerdo que no estén de acuerdo. Yo tengo un punto de vista porque yo tengo otra información, otra edad y también otros gustos y otra actitud hacia el comunismo, socialismo, capitalismo y lo que les sigue. Y es totalmente válido y agradezco enormemente que me manden los comentarios porque no son groseros, simplemente, señora, mira, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, y agradezco y contesto. Claro. La verdad, va a ser al revés, contesto y agradezco. Y entonces, bueno, pues veamos qué pasa en el futuro inmediato, por lo pronto, dado que Europa cada vez más está apoyando a Ucrania, y a Rusia ya no fueron 2 semanas, ya van más de 3 meses. Y sorry, lo siento mucho, pero están muriendo muchos rusos también. No se vale, si no son sus guerras. Es como tanto que perdió Estados Unidos, porque ¿por qué caramba tenía que mandar soldados a Vietnam? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿O mandaron a Irak? ¿O por qué? ¿O a Afganistán, que acaban de echarle la culpa de todo a Biden cuando es el que acaba de llegar? Pero y yo no sé qué hacen dentro de las... Bueno, no creo que así sea en todo el mundo, o espero que no, pero no sé qué les hagan dentro de la milicia o de todo ese departamento militar o marino, que regresan bastante mal los soldados. Regresan drogadictos. Sí, porque la única manera de mantenerlos fue drogados. Y psicópatas, sociópatas, o sea, son personas que de verdad pierden calidad humana. Y es triste tener ese tipo de zombies allá afuera. Hay que tener cuidado con... es que hay muchos zombies, por ejemplo, en los países que pertenecen a la Unión Soviética, que sufrieron toda la persecución de Stalin y demás, porque eso no es nada más en Estados Unidos. Ha sucedido, bueno, pues todo lo que quedó en Alemania. Sí. Entonces, con lo que, bueno, ya casi no hay sobrevivientes porque ya son muchos años, pero lo que vivieron durante 50 años los sobrevivientes judíos del Holocausto. Pero como tú dijiste también en otro video, a lo mejor, bueno, las nuevas generaciones no tanto, que son las 2 generaciones que siguen después de la mía, que son los centennials y los digitales, algo así les llaman ahora. Ellos no están tan despiertos respecto a lo que pasó en el 68 y el movimiento estudiantil en estos tiempos, pero yo aún guardo la memoria de mi abuela cuando esto pasó, en mis pacientes, ¿no? Cuando de repente recuerdan este momento. También tuve la oportunidad de conocer a un policía que le tocó ser la otra cara de la moneda en el 68, y pues él decía, ¿no? O sea, él terminó sin un brazo y él decía, bueno, es que ese era mi trabajo, o sea, yo no tuve opción. Y uno podrá decir, claro que la tenías, pudiste haber dicho que no, pero entonces acababan con su vida. Y es complicado cortarnos la garganta a favor de la libertad, pensando todos que tengamos la posibilidad de escoger si seguir vivos o acabar con el otro. Te pone en un juicio moral complejo. Y que esto, a pesar de que las nuevas generaciones afortunadamente no lo hemos vivido, escuchar las anécdotas de nuestras personas allegadas también nos siembra algún tipo de cuidado, de miedo, y yo creo que eso también en Alemania, ¿no? A pesar del propio Holocausto, o sea, son cosas que ya han pasado, que ya pasó un siglo desde que sucedieron, y aún así
se sienten cuando tenemos la oportunidad de hablar con una persona que estuvo cerca de eso o sus padres cerca de eso, saber que la humanidad llega a ese tipo de caos. Descomposición humana. Es difícil, ¿no? Aún tú y yo sabiéndonos unas personas pues voy a decir así, de un alto espíritu, de mucha voluntad. Sí, tenemos un gran espíritu de servicio, de ayuda al prójimo, porque así fuimos educadas. Y esa era la intención del último programa donde hablé del PRI. Yo no hablé del PRI porque soy priista. Yo simplemente quise hablar de algo que pasó y que nadie estaba enterado y que se hicieron cosas buenas. También. Y a lo mejor no se habla en este momento y algo hizo bueno el observador, no sé. También lo eso que yo lo sabemos. Veo, no lo sabemos. A lo mejor se va a saber dentro de 10 años, pues López Obrador hizo esto y esto y esto. A pues lo así mejor, a lo mejor no. Igual se habla en contra de Fox, se habla... porque recibí un comentario de que esta persona no era obradorista y que pensó que al llegar Fox... porque yo dije que Fox, gracias a Fox tenemos una libre expresión. Es decir, tenemos la posibilidad de expresarnos en contra del gobierno, lo cual no sucedía cuando estaba el PRI. Y al llegar Fox, eso es una de las cosas que tengo muy presentes. Y entonces, cuando este señor que me hizo el favor de mandarme el comentario y me dijo, tenía la esperanza de que cuando llegara Fox las cosas iban a cambiar, le dije, ya ves, estamos de acuerdo, yo también. Pensé, bueno, ya llegó otra manera de pensar, otra manera de actuar y ya vamos a cambiar en muchas cosas. Pues no, porque como lo dijo una persona que no puedo citar su nombre, todos por cuatismo y por chingonería se sienten que sin darse cuenta actúan como actúan los del PRI. Entonces el PRIAN y el PRIAMOR y el PRI es verdad. Lo que nos enseñó el PRI, lo malo que nos dejó el PRI es lo que está predominando y ni modo, así es la realidad de México y es precisamente a ese respecto que tenemos que trabajar todos, insisto, en el respeto al otro. Y entonces no va a valer ni PAN, ni PRI, ni Morena, ni nada. Lo que va a valer es la actuación que, repito, este país es quien es gracias a sus pueblos. México es quien es ahorita entre los 20 del G20 por la gente que lo formamos. Y somos la gente que lo formamos la que podemos o no permitir que esto siga adelante o no. Nada más. Y creo que esto aquí la dejamos. Siempre acabo con otras cosas. No, y cierro. Quería cerrar también, pues, como lo comenzaste. Feliz Día del Padre y que, pues, quien sea para ustedes ese padre, ¿no? Porque yo creo que también hay que agradecer a esas madres que la hicieron de padres. Aquí tenemos a una bien chingona. Ahora sí te la dije, Miriam, perdóname, sí, pero sí soy. Madres chingonas que la hicieron de padres, también esos tíos que cargan una figura paterna sobre tantos seres humanos que no tuvimos la oportunidad de tener a nuestros padres presentes y a esta energía masculina, paterna, que vive en cada uno de nosotros, porque cuando crecemos y maduramos, tenemos que aprender a ser nuestros propios padres y madres, guardar esa energía masculina y esa energía femenina, esa energía materna y esa energía paterna sobre nosotros, y pensar antes de actuar qué diría mi padre o qué diría mi madre interna es necesario para poder en algún momento construir seres pues que realmente maduren. Pues, en el mejor sentido. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Abrazos, gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Hasta entonces. Bye.
otro bye. Adiós. Adiós. Hasta luego.